pero es un mal, es un mal que nos purifica a través de su lectura. Esa misma, y entonces yo encontré en los cuentos de Carrillo esa experiencia, esa sensación que había tenido de joven cuando leía a Don Ramón y cuando después leía a Lorber. Y le dije a Carrillo, mira, en la literatura peruana no hay ese tipo de creación. Si bien es cierto, hay una creación, digamos, de ficción, algunos relatos como los cuentos malévolos de Clemente Palma, pero se ve que son cuentos hechos precisamente para expresar cierta maldad que en última instancia resulta una maldad como un juego de niños. Pero en el caso de los relatos de Carlos Carrillo, uno encuentra una liberación. Yo tampoco lo asociaría con el Marqués de Sade. El Marqués de Sade es un escritor que relata relaciones sexuales de todo tipo, que hay cierto regodeo, ¿no? Y que seguramente para su época fue considerado un escritor maldito, porque la moral de esa época no estaba preparada para este libro, ¿no? Pero ahora cuando uno lee los cuentos de Sade, como ha avanzado la humanidad a cierta liberalización sexual, mayormente no se siente esa pulsación interna. En cambio, en los libros como los de Carlos Carrillo, no hay un regodeo en la presentación de relaciones sexuales como podríamos encontrar en Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio. Uno lee esos libros, he vuelto a leer eso y no me causa ninguna sensación. Pero ahora que Carlos tuvo el honor de decirme que yo presentara su libro esta noche, he vuelto a releer sus libros. Y encuentro una característica que es fundamental. No voy a hablar del argumento, porque a veces en las presentaciones de los libros, los presentadores hablan del argumento, de los cuentos, de la novela, y ¿qué pasa? Que a veces la gente ya se contenta con el argumento y no compra el libro. Entonces no voy a hablar del argumento, pero sí voy a señalar una característica que me parece que es fundamental. Por lo general, los libros que reúnen varios cuentos me dan la impresión que son un florilegio. Florilegio es el conjunto de poemas o de cuentos con diferentes temas, con diferentes concepciones. Viene pues de florilegio, viene de flor. Es decir, un ramo de flor, uno puede encontrar pues ahí una rosa, un geranio, un clavel y a un montón de espinas. El libro de Carlos Carrillo no es un florero. Es la expresión de una concepción ética de la condición humana. De tal manera que, si bien es cierto, en cada cuento hay diferentes anécdotas, diferentes personajes, pero en el fondo de cada cuento uno encuentra una pulsación, encuentra una concepción bien estructurada de lo que para Carrillo es la existencia humana y esos senderos oscuros. Y efectivamente el lector se introduce a esos senderos oscuros y reconoce en uno, y uno reconoce que efectivamente tiene esos senderos oscuros que a veces se presentan en el sueño,
o en la duermevela y que no tienen una expresión clara leyendo los cuentos de Camilo, esta pulsación interna que todos tenemos, estos caminos del mal, son estimulados y entonces el lector establece un diálogo con el autor. Y me parece que esa es una de las características fundamentales. Y mi gran amigo Carlos Carrillo tiene una concepción ética muy profunda, no digo moral, sino ética de la condición humana. Y por eso quiero felicitarlo.